Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la explicación de la unidad 8, que es gestión de la modificación y suspensión del contrato de trabajo. Bueno, empezamos por el principio del tema, explicando un poquito en qué va a consistir lo que es una modificación del contrato de trabajo. Sabemos que se denomina modificación del contrato de trabajo a todos los cambios que puedan producirse durante la vigencia del contrato de trabajo. Las condiciones que se pactan al inicio de la relación laboral entre la empresa y el trabajador no pueden, sin justificación alguna, no podrían justificarse, no podrían cambiarse. ¿Vale? Entonces, una vez que esta modificación tiene que producirse, pues deberá, como he comentado, tener una justificación. ¿Pero dónde pueden tener su origen? Pues su origen pueden tenerla o bien en el empresario, en el ejercicio, ya lo sabemos, de su poder de dirección y organización de la actividad, pueden surgir por parte del trabajador o también por mutuo acuerdo entre el trabajador y el empresario. Es decir, no olvidemos que una modificación es un cambio en las condiciones inicialmente pactadas. Dentro de las condiciones de las modificaciones del contrato de trabajo, una de las más importantes es la movilidad funcional. ¿A qué llamamos movilidad funcional? Pues la movilidad funcional consiste en el cambio de las funciones que el trabajador viene desarrollando en la empresa. Este cambio es ordenado de forma unilateral por el empresario en virtud de su poder y de dirección y organización. Es decir, el empresario puede modificar las funciones de un trabajador, pero se deben de respetar siempre las titulaciones académicas o profesionales necesarias para ejercer ese trabajo y además de la dignidad del trabajador. Hay dos tipos. Podrían cambiar un trabajador de funciones dentro del mismo grupo profesional, en el que se deberán de respetar los derechos fundamentales y la dignidad del trabajador, como ya hemos dicho, o bien fuera de ese grupo profesional. Si es dentro del grupo profesional, el trabajador percibirá la retribución correspondiente a las nuevas funciones que desempeñe, quedando en todo caso garantizada la retribución que venía percibiendo. Es decir, que si a mí me cambian de funciones, como mínimo, dentro de mi mismo grupo profesional, como mínimo se me mantendrá el salario. Pero cuando se cambia de movilidad dentro del grupo profesional, pues entonces aquí habría que diferenciar entre la movilidad funcional descendiente, es decir, cuando se encomiendan funciones a una categoría profesional de nivel inferior, en el cual yo puedo ejercer funciones de un nivel inferior, por ejemplo, soy contratado como administrativo, puedo ejercer funciones de auxiliar administrativo, pero se me mantendrá el sueldo de administrativo. O viceversa, puedo ocupar las funciones de un cargo superior, pero siempre y cuando se me adecue mi salario al del cargo superior, es decir, siempre con las ventajas y manteniendo los derechos del trabajador. Dice, en este caso, se encomiendan funciones superiores, el trabajador tendrá derecho a percibir el salario correspondiente a esas funciones superiores y el trabajador podrá reclamar el ascenso o que se cubra esa vacante correspondiente a esas funciones superiores, siempre y cuando yo esté en ese puesto de trabajo ocupando esas funciones más de 6 meses durante 8 años o 8 meses durante 2 años. Es decir, que siempre que exista la vacante deberá de surgir la vacante en la empresa y no mantenerme yo de forma indefinida ocupando unas funciones de tipo ascendente, aunque se me respetará el salario de ese nivel superior. En este caso, los representantes de los trabajadores deben ser informados de esa movilidad y también de sus causas. La movilidad geográfica es otra de las modificaciones en el contrato de trabajo que están muy reguladas actualmente por la normativa vigente respecto a laboral. Pues en este sentido nos obliga la normativa laboral a que tenga el empresario una causa para alegar a la empresa para dicho cambio. Esas causas, como veremos a continuación, son causas que se van a repetir a lo largo de varios conceptos, son causas económicas, técnicas, organizativas, productivas
o por contrataciones referidas a la actividad laboral y se relacionan con la competitividad, la productividad o la organización técnica del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial. En este caso de la movilidad geográfica actualmente, en la situación en la que vivimos y en todas las crisis económicas, pues una de las causas que siempre se va a alegar son causas económicas. El empresario va a poder alegar actualmente y en otras crisis económicas anteriores muy fácilmente ante un juez o ante el juzgado de lo social, va a poder siempre alegar que su cuenta de pérdida y ganancia ha disminuido y por lo tanto esa causa económica va a existir para él poder alegar ese cambio de movilidad geográfica, que como sabemos, pues, tenemos claro, pues es que no el trabajador tenga que dirigirse a otro lugar de trabajo diferente al que se le atribuyeron cuando se contrató en un inicio. ¿Qué derechos del trabajador tiene? Pues los derechos del trabajador en movilidad geográfica hay que distinguir entre lo que es desplazamiento temporal o lo que es traslado definitivo. Entendemos por desplazamiento o desplazamiento temporal cuando su duración máxima, la que se le ha cambiado el destino de trabajo a ese trabajador, tiene como máximo 12 meses en un periodo de referencia de 3 años, es decir, no estoy más de 12 meses durante 3 años. Entonces, el trabajador conservará el grupo profesional al que pertenece, así como el mismo salario, pero percibirá unas dietas que consisten en que se cubran los gastos de viaje y en la alimentación principalmente, también como ya sabemos a la hora de dormir, es decir, va a recibir una dieta y luego tendrá derecho a 4 días de permiso por cada 3 meses de desplazamiento, sin contar, dice, el tiempo necesario para los trayectos, es decir, además del tiempo del trayecto. Y la empresa deberá preavisar al trabajador para que pueda realizar este desplazamiento, pero si prevé que va a durar más de 3 meses, debe preavisar al menos con 5 días de antelación. El traslado definitivo es cuando, como su propio nombre indica, es un traslado definitivo, es decir, mi empresario me cambia las condiciones de mi contrato de trabajo, cambiándome el lugar del centro de trabajo donde voy a realizar mis operaciones habituales y va a durar más de 12 meses de un periodo de referencia de 3 años. Entonces ya pasamos a traslado. En este caso el traslado podrá ser siempre individual o colectivo, es decir, individual cuando va a afectar a un solo trabajador y colectivo cuando ya veremos que afecta a varios trabajadores en una misma plantilla durante un periodo de tiempo. Individual, pues el procedimiento que debe seguir la empresa para realizar el trabajo individual consiste en primero notificar el traslado al trabajador con al menos 30 días de antelación y notificar por escrito el traslado a los representantes también de los legales de los trabajadores. La carta que se le envía al trabajador deberá indicar la causa que motiva el traslado, así como la fecha en que la decisión del traslado será efectiva, que como ya hemos dicho, esto es muy fácil de actualmente alegar causas económicas. Por lo tanto, ahora mismo en esta situación están en ventaja los empresarios y podrán realizar una movilidad geográfica sin problemas ninguno. Colectivo es cuando en un plazo de 90 días procede a trasladar a un número determinado de trabajadores, que ya lo hemos visto en la tabla anterior aparecía, ahora lo veremos. Entonces, para este procedimiento se necesita llevar a cabo el procedimiento que está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, que consistirá en constituir al principio una comisión negociadora representativa de los trabajadores. Esta comisión negociadora es la que tendrá que abrir un periodo de apertura de consulta donde se va a intentar negociar. Se deberá comunicar a los representantes de los trabajadores la apertura de este periodo de consulta donde hemos dicho se intentará negociar. Y luego en el desarrollo del periodo de consulta, pues la negociación no debe ser inferior a 15 días y se debe de negociar siempre de buena fe, lo que significa que ambos deben de intentar llegar a un acuerdo.
la comunicación del periodo de consulta y las partes, las posiciones de cada una de las partes, pues se comunicarán tras la conclusión y tras la finalización de este periodo de consulta a la autoridad laboral. Se deberá de comunicar también a los representantes de los trabajadores y si no hay acuerdo, pues se realizará un conflicto colectivo. ¿Cuáles son los efectos? Dice, pues el trabajador deberá aceptar el traslado o puede aceptar el traslado, mejor dicho, por lo que entonces recibirá una compensación de gastos. Aquí no va a recibir una dieta, sino va a recibir una indemnización para que tenga un poquito de margen a buscar una vivienda y a ser compensado un poco por el cambio de domicilio. La compensación se puede fijar de acuerdo entre la empresa y los trabajadores, pero no puede ser inferior a la que marca el convenio colectivo. Y luego también otra de las opciones, podrá asumir el traslado, pero también recurrirlo judicialmente. Aunque, como hemos dicho, sabemos que tenemos 20 días hábiles para recurrir a esa decisión, pero aunque con lo que me estaba explicando anteriormente, alegar causas económicas ahora mismo en este contexto es fácil. Y podrá rescindir el contrato de trabajo. Bueno, es fácil, ya sabemos nosotros que existen actualmente, la situación del COVID también ha traído no solamente crisis económica, sino hay algunas empresas, por ejemplo los laboratorios, que pueden incluso tener más beneficios. Entonces el trabajador, si se ve con seguridad de que no existen causas, como hemos visto, técnicas económicas, organizativas o de producción, pues podría recurrir la movilidad geográfica. Y el trabajador también tiene derecho a rescindir su contrato de trabajo. Si el trabajador sabe que no puede desplazarse por cuestiones familiares o personales, pues tendrá derecho a una indemnización de 20 días de salario, prorrateándose por meses de periodo inferiores al año con un máximo de 12 mensualidades. Es decir, por 20 días de salario significa por cada año de servicio trabajado. Este es el procedimiento que hemos dicho para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, que en empresas de menos trabajadores, de 100 trabajadores, tiene que afectar como mínimo a 10. Si la empresa tiene entre 100 y 300, afectará como mínimo al 10%, y si tiene más de 300, a un mínimo de 30%. Y aquí estamos aquí se explica el procedimiento que hemos dicho anteriormente, que es muy importante que lo sepáis. Se constituirá la comisión negociadora, donde en el plazo de 7 días desde la fecha de comunicación o 15 desde si alguno de los centros de trabajo afectados no cuenta con representantes de los trabajadores, se va a comunicar esa apertura del periodo de consulta a los representantes de los trabajadores. El periodo de consulta no puede ser inferior a 15 días naturales, puede ser sustituido por una mediación o arbitraje, y después del periodo de consulta, como hemos dicho, lo que se intentará es llegar a un acuerdo, es una negociación entre el empresario y los trabajadores. Pues este acuerdo podrá ser, al final se concluirá llegando a un acuerdo, o se podrá terminar el periodo de consulta sin acuerdo. Cuando hay acuerdo, pues se presume que están justificadas las causas, es decir, se sabe que sí, que hay causa técnica, económica con necesidad de producción, y entonces la empresa comunica esa modificación a los trabajadores, y la decisión solo puede ser impugnada ya judicialmente si existe fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, porque ha sido una negociación entre los representantes de los trabajadores y de la empresa. Si se termina el plazo sin acuerdo, pues entonces la empresa comunica su decisión a sus trabajadores y surtirá efecto a los 7 días naturales de su notificación, y esta decisión pues sí podrá ser impugnada judicialmente. Estos son los efectos, que lo hemos mencionado algunos ya. Por ejemplo, si se acepta la modificación, pues el trabajador asumirá el cambio sin ninguna contraprestación por parte del empresario, solamente con la que ya hemos dicho anteriormente de recibir una compensación por los gastos. El periodo de consulta termina con acuerdo, pues se asumirá la modificación, pero se puede recurrir judicialmente o asumir la notificación, pero perjudicarla judicialmente si no se llega a acuerdo, y rescindir el contrato de trabajo. ¿Cuándo se suspende el contrato de trabajo? Lo veremos en el siguiente vídeo.